quiero verlo sonreír. A ver, hermano, sonría. No sonría. Porque a veces sonreímos ante la cámara y hacemos mueca, ¿verdad? Yo a mis hijos les decía risa de foto. Y entonces el pequeño, bueno, Javier ya es el grande, estaba pequeño, él hacía así. Le enseñaba los dientes. Y hay varias fotografías en donde lo tengo y le decimos a mi padre, mira, ahí está con risa de foto. ¿Saben, hermanos? Cuando Cristo Jesús nos ha rescatado del pecado, cuando Cristo Jesús nos ha salvado de las garras del enemigo, realmente hay gozo en el reino de los cielos. Durante esta semana les puedo decir que hemos disfrutado. Quiero extender un agradecimiento muy particular a la directiva del Ministerio Juvenil que nos ayudó en la organización y la logística de la campaña, a toda la directiva del Ministerio Personal que hizo un trabajo previo y que los resultados los estamos viendo con las almas que se han entregado este mediodía. Hay mucha gente que ha colaborado, colocando sillas, abriendo la puerta, preparando los refrigerios, sirviéndonos a las personas. Son muchos, no me dio el pastor los nombres porque son muchos y de pronto se olvidan. Hay personas que durante la semana nos llevaron a comer rico y sabroso. Muchas gracias a cada uno de ellos por esos tiempos que pasamos compartiendo el pan y la sal. Todavía hoy hay otros que vamos a compartir. No se preocupen. Bendito sea nuestro Dios. Sé que había muchas personas ahí, de pronto eran más las que querían darme de comer que lo que yo podía empacar. Así que tuvimos que organizarnos bien. Pero gracias a Dios por su pueblo y gracias a Dios por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Colonia Narváez. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por los que están en la computadora, en la cámara, en el sonido. Una bendición por los jóvenes y los hermanos que han pasado cada noche. Puedo decirles a cada uno, la vida del cristiano asume un sano equilibrio cuando usted y yo conocemos a Dios tanto intelectualmente como experimentalmente. Cuando conocemos al Señor por información basada en hechos y por el compromiso personal que se ha unido a la experiencia. El apóstol Pablo testificó por ambos conocimientos. Cuando él escribe a Timoteo y le dice, yo sé en quién he creído. Aquí utiliza la palabra que indica un conocimiento adquirido y progresivo por los hechos, por la información y por los datos. Un conocimiento que ocupa la mente y el intelecto en pensar mucho y tomar decisiones. Cuando Pablo le escribe a los hermanos de Corinto en la segunda carta, el capítulo 8 y el versículo 9, él declara, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia. Aquí utiliza Pablo la palabra que indica conocimiento por experiencia personal, por una experiencia relacional. ¿Saben que Pablo le dijo a los corintios que podían testificar, que podían ser parte real y personal del milagro y el misterio de la gracia salvadora de Jesucristo? Hoy, usted y yo podemos conocer a Dios a plenitud, a un nivel vivencial y llegar a tener plena confianza en Él. Nuestro tema, en los minutos que nos restan, es sobre cómo desarrollar más nuestra relación personal con Dios. Porque cuando conocemos a Dios, suceden cosas, y cosas maravillosas. Quiero platicarles algunas cosas que suceden cuando conocemos a Dios. Ábranos la Biblia. La semana pasada les dije que lo hicieran así, ¿verdad? ¿Así? Muy bien, vamos. Romanos capítulo 5, versículo 5. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:5 que cuando conocemos a Dios ocurre que se discierne su amor. Y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido vertido en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Se discierne el amor de Dios. La desgracia, el desánimo acompañan a la ambición humana. Queremos lograr las cosas, queremos alcanzar, queremos conquistar, y en medio de eso atropellamos o somos atropellados y viene la desgracia y el desánimo. Pero la esperanza
fundada en la concientización, en la justificación y en la confianza por la presencia del Espíritu Santo, no puede ser desilusionada, ni tampoco puede ser avergonzada, porque el amor de Dios está en nosotros. El apóstol Juan, por ejemplo, escribió en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, primera de Juan 4, 9. Miren cómo dice aquí, primera de Juan 4, 9: en esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo, para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor. Y ahí mismo, en el capítulo 3 y el versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Por lo tanto, nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. El falso conocimiento, inventado por el pirata original que se llama Satanás, que pirateó el conocimiento verdadero y que nos da un conocimiento falso, la sabiduría mundana. Esa sabiduría trata de aumentar el orgullo, pero el conocimiento de Dios edifica el amor. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 8:3: si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Todo aquel que ama a Dios es conocido de Dios. Segundo texto, Hebreos 11:6. Lo conozco de memoria, Hebreos 11:6. Nuestra lectura bíblica de la semana pasada. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que recompensa a todos aquellos que le buscan. Cuando conoces a Dios, mi hermano, en segundo lugar, se despierta la fe. El deseo de conocer a Dios no es algo que surja naturalmente del corazón y la mente carnal. Debe ser finalmente una experiencia individual. En el Camino a Cristo, la página 49, leo lo siguiente: lo que necesitáis es paz, el perdón y la paz y el amor del cielo en el alma. Eso no se los puede comprar con dinero. La inteligencia no los puede obtener, la sabiduría no los puede alcanzar. Nunca podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo, mas Dios os los ofrece como un don, sin precio y sin dinero. Son vuestros con tal que extendáis la mano para tomarlos. Y la mano que extendemos para tomar los dones de Dios es la mano de la fe. Dice el deseo de la página 113: la fe, obrando por el amor, es la llave del conocimiento, y todo aquel que ama conoce a Dios. Por eso nuestro tema de esta semana y el de esta mañana: saber que conocemos a Dios. Cuando usted lee Hebreos 11:6, encuentra los tres aspectos de la fe que señala el apóstol. Creer que existe Dios, creer que hay Dios. ¿Saben? Dios proporcionó suficiente evidencia de su existir. Así que es necesario que tú y yo decidamos inteligentemente creer en Él por las evidencias que nos ha dado. También este versículo dice que hay que creer que Él es galardonador, que Él es un recompensador. Tú lo buscas, Él te va a recompensar. ¿Cómo? Es que es importante para Él que respondamos a su amor mediante la obediencia. Por eso es que se despierta la fe. Obedecemos porque le amamos, y finalmente hay que buscarlo diligentemente, no una búsqueda superficial. Yo recuerdo cuando mi mamá me mandaba a buscar algo y yo llegaba y veía, no hay nada, y venía mi mamá, a ver, búscale bien, y llegaba y levantaba un papel y me lo daba y dice: si fuera tigre te come. Porque los muchachos aprenden a buscar superficialmente, ¿no? Pero buscar diligentemente significa: aquí hay papeles, y si está abajo de un papel, aquí está. Hay que buscar diligentemente. No podemos decir: a ver, busqué a Dios y no lo vi. Hay que buscarlo con diligencia. Dice la página 147 del deseado: por fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro salvador. La fe no nos gana nada. La fe es el medio. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. En esto sabemos que conocemos a Dios. ¿En qué?
Perdón, aquí estoy de vuelta, se me cayeron mis notas. En que guardamos sus mandamientos. Así que en tercer lugar, cuando conocemos a Dios, se rinde obediencia. Conocer a Dios significa ejercitar la benevolencia, el juicio, la justicia como lo hace Dios. Alan Richardson, en su libro Una introducción a la teología del Nuevo Testamento, en la página 40, dice esto: el conocimiento de Dios es una hebra de 4 hilos que une la obediencia a la voluntad de Dios, a la adoración de su nombre, a la justicia social y a la prosperidad nacional. La ignorancia de Dios, por el contrario, habla de desobediencia, idolatría, injusticia social y desastre nacional. Ahora entiendo por qué fracasan los países, los gobiernos. ¿Por qué? Porque se olvidan del conocimiento del Dios verdadero. Y cuando nos olvidamos del conocimiento del Dios verdadero, entonces entramos en la desobediencia, entramos en la idolatría, y eso nos lleva a ser injustos con la sociedad y finalmente a transformar las maravillas de Dios en un desastre nacional. Dice el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, la página 638, hablando de este texto de 1 de Juan 2:3, que Juan insiste en que aquel que declara que mora en Cristo debería diariamente evidenciar que está imitando a su Salvador. La vida debe concordar con lo que profesamos ser. No recuerdo si les conté durante la semana la experiencia en uno de mis primeros distritos de aquel partido de voleibol entre una iglesia y otra, y una iglesia perdió, y el anciano de la iglesia estaba muy molesto, enojado, así que agarró el silbato y dijo: yo voy a pitar, y comenzó a pitar al revés. Marcaba la mala buena y la buena mala. Y le dijo uno de los hermanos de la otra iglesia: desquítese. Yo no me desquito, yo soy cristiano y está expulsado. Pastor, venga, el hermano nos quiere comer. Híjole, cuando me acerqué, yo tenía 22 años, 23. Y cuando lo vi, dije: ¿es que me come a mí también? ¿Me permite el silbato, hermano? Me lo dio. Se puso en la parte de atrás. Y yo comencé a pitar como Dios me dio a entender. ¡Esa está mala! Cálmese, hermano, cálmese, es un juego, hombre, es un juego. Tenemos que profesar lo que somos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Vamos a leerlo. 1 Corintios 2:2. Aquí el apóstol Pablo hace una declaración importantísima. Le dice a los hermanos de Corinto: porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, cuando conocemos a Dios, se discierne el amor de Dios. ¿Qué más? Se despierta la fe, se rinde obediencia, y en cuarto lugar, se valora el Calvario. Cuando conocemos a Dios, el Calvario toma una magnitud enorme en nuestras vidas. ¿Saben que antes de trabajar en Corinto, el apóstol Pablo conoció Atenas, la ciudadela intelectual de los griegos? Allí tuvo un éxito limitado, porque cuando llegó para hablar, él utilizó la discusión, él quiso combatir la idolatría pagana con mucho conocimiento, con mucho seso. Y aquí, por ejemplo, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 201, está el registro. Dice: al predicar el evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. En Atenas había tratado de adaptar su estilo al carácter de su auditorio, de hacer frente a la lógica con la lógica, la ciencia con la ciencia, la filosofía con la filosofía. Se puso muy macizo, ¿verdad? Muy duro. Pero, ¿saben qué? Al pasar el tiempo, tuvo un éxito muy limitado. Al darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido solo poco fruto, decidió seguir otro plan de acción en Corinto. En sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes, resolvió evitar las discusiones y los argumentos complicados y no saber
cosa alguna entre los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mis hermanos, el Evangelio es muy sencillo. Jesucristo crucificado. Tan sencillo. Calvart, el teólogo protestante europeo, visitó por primera vez Norteamérica durante la década de los 60 y en una entrevista se le pidió un breve resumen de su conocimiento y su experiencia religiosa acumulada. Y entonces la gente esperaba una respuesta así de pesada, conceptos, ¿verdad? Esas palabras domingueras que solamente se oyen en los simposios. Y ¿saben qué contestó Calvart? Él respondió con un párrafo del himno infantil compuesto por Anna Warner, que dice: Jesús me ama, esto sé, porque la Biblia me lo dice así. Así de simple. Y sin embargo, así de profundo. Cristo, el Calvario, la cruz constituye, mis hermanos, el meollo, el centro de nuestro conocimiento de Dios. El deseo de todas las gentes, la página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora a la reflexión de la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor, quedaremos más imbuidos de su espíritu si queremos ser salvos al fin. Debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Al pie de la cruz podemos contemplar la salvación de un modo que nunca antes habíamos visto, ni siquiera alcanzado a entender. Primera Tesalonicenses 5:17, uno de los textos más cortos de las Sagradas Escrituras. Solamente tiene 3 palabras. Primera Tesalonicenses 5:17. En quinto lugar, cuando se conoce a Dios, se practica la oración. ¿Qué dice ahí? Orad sin cesar. ¿Cómo está eso de orar sin cesar? Vamos a otro texto que nos apoye por allí. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. 1 Timoteo 2:8 dice: deseo pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. En todo lugar. ¿Dónde puedes orar? Solamente en el santuario, solamente en la iglesia, solamente en tu altar personal. ¿Dónde puedes orar? Dice Pablo: en todo lugar, orad sin cesar. Una mujer testificó que al despertar ella decía: abre mis ojos, Dios, a tu entendimiento. Mientras estaba en la ducha, ella le decía a Dios: Señor, báñame con la regeneración del Espíritu Santo. Durante el desayuno o en alguna otra de las comidas, ella le pedía a Dios que fuera alimentada con el maná del cielo. Mientras se vestía, su oración era: Señor, vísteme y cúbreme con el manto de tu justicia. Su enfoque es meritorio, sin llegar a ser una receta universal en sus detalles. Pero miren, el camino a Cristo, la página 98 dice: es necesario ser diligentes en la oración. Ninguna cosa os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre Jesús y vuestra alma. La página 99 dice: orad en vuestro gabinete. Al ir a vuestro trabajo cotidiano, levantad a menudo vuestro corazón a Dios. De este modo anduvo Enoc con Dios. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice: y caminó Enoc con Dios? Porque su canal estaba abierto. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. Ustedes ven que ahora tenemos estos aparatitos, ¿verdad?, que se llaman teléfonos celulares. Y usted está hablando con las personas y de pronto está usted hablando y de pronto: hermano, se fue la señal, ¿verdad? ¿Se imagina usted que se le desconectara el celular a Dios? O que usted hablara al reino de los cielos y dijera: muy buenos días, todos nuestros ángeles están ocupados, permanezca en la línea.
Su llamada es muy importante, tu oración es muy importante para nosotros. Y de pronto escucho que, aleluya, aleluya. Ahí está usted, ¿verdad? Ay, Señor, necesito que me ayudes porque me va a comer este león. Su llamada es importante para nosotros. Nuestros ángeles siguen ocupados. Tenemos chance. No, mi hermano, así no es el canal de comunicación del Altísimo. El canal de comunicación del Altísimo, decíamos anoche que antes que terminemos de expresar la palabra, el Señor ya la conoce. El Señor conoce nuestro pensamiento. Es por eso que debemos practicar la oración. Dijo Víctor Hugo, hay momentos en la vida del hombre cuando, sin importar la actitud del cuerpo, el alma está de rodillas. Arrodillarse significa adorar. Arrodillarse significa adorar. Por eso cuando nos arrodillamos, clamamos a Dios en una oración privada y personal. A veces no sabemos cuánto tiempo estamos ahí arrodillados. En una oración de rodillas pública, bueno, hay rodillas más fuertes que otras. Hay rodillas que pueden estar ahí 3 horas tranquilamente, pero hay rodillas que con 15 minutos ya comienzan a tronar. Hermano, pero hablar de que el alma está de rodillas. Tú estás parado ahí atrapado en medio del conflicto, estás atrapado ahí en el metro con toda esa cantidad de... Vas a una entrevista de trabajo y te tienen apretado y Señor, que así me apriete tu amor, Señor. Señor, que yo me sienta así de protegido. Señor, líbrame de la angustia. Y cuando sales, gracias, Señor, porque no me dejas, porque no me abandonas. Jesús ejemplificó acerca de la constante comunicación con el Padre a través de la oración. Uno de los textos favoritos que nos enseñaron los maestros en el seminario, San Marcos 1:35, que dice, Jesús se levantó muy de mañana, muy temprano en la mañana, antes de salir el sol. Dice otra versión, cuando todavía estaba oscuro, y se puso a orar. Y algunos han tomado esto como una regla, pero Jesús buscó el momento en que nadie lo molestara, porque Jesús lo molestaban hasta altas horas de la noche. Sana a un enfermo, ora por dame un consejo. Y el Señor vino para un ministerio especial, pero Él tomaba un momento en que todos dormían para entrar en comunicación privada, personalizada con su Padre Celestial. No se trata de rezar, no se trata de decir una perorata que ya ni sabes qué dices. Yo puedo repetir el Salmo 23, pero a veces lo repetimos ya. Mi pastor nada faltará, no le incapaz, me va a descansar. Y estamos viendo por todos lados, está diciéndolo. Ya me lo sé, ya lo digo, como un trabalenguas. No, eso no es la oración. La oración, dice Elena de White, es el acto de abrir el corazón a Dios como nuestro amigo. Un amigo que tú quieres, un amigo que te gusta, un amigo con el que platicas. Qué bonito se platica. 2 textos más. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Rápidamente, segunda de Pedro 3, 18. Antes, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por la eternidad. ¿Creced en qué dice Pedro? En la gracia y en el conocimiento. Cuando conocemos a Dios, mis hermanos, el conocimiento de Dios no es limitado ni tampoco se estanca. Es un conocimiento progresivo. Los hijos de Dios se caracterizan por su desarrollo, puesto que han nacido de nuevo. Dice 1 de Pedro 1:23, puesto que han nacido de nuevo, de simiente incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es nuestro nuevo nacimiento. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que crecer continuamente en la gracia y en el conocimiento. ¿Cuántos años tienen de bautizados? ¿A cuántos hay aquí que tienen de 1 a 5 años de bautizados? Levanten la mano. Son unos babies. A ver, de 6 a 10. Oígame, se me hace que estoy sospechando. A ver, de por lo menos 15 años de ser bautizado. Ya se levantan unas manos. Oiga, 20 años de ser bautizado. Por ahí están dormidos o no sé por qué no levantan la mano, ¿verdad? ¿Cuántos años, Jaime? 50 años. ¿Cuántos, hermana? 35.
Espero que no digamos como dijo Jacob cuando le preguntó el rey Faraón: ¿cuántos años tienes? ¿Y te acuerdas cómo dijo Jacob? Muchos y malos. No, cuando conocimos a Jesucristo, pocos y buenos. Parece que se fueron como el día de ayer, hermano. La eternidad misma nos servirá para seguir aprendiendo. Hoy, hermano, nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí, no sé cuántos años tenga de bautizado mi hermano Franco. La semana pasada cumplió 99 años de vida. Yo lo recuerdo desde allá por el 74, 75 que llegamos aquí. Deben ser varios. Pero nadie puede decir que ya lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es eterno. Y aunque es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, la eternidad no nos alcanzará para estudiar de su amor. Un hombre contó la siguiente historia. Este hombre tuvo la oportunidad de soñar y en su sueño contempló su vida, toda su vida, y él como que vio su vida en la arena del mar, y él veía que había dos pares de huellas en la arena. Ah, qué lindo, mi Dios, mi Cristo, siempre acompañándome, siempre a mi lado. Bendito sea el Señor que nunca me dejó. Pero de pronto comenzó a observar un poquito más y dijo: hay unas partes del camino en que nada más hay un solo par de huellas. ¿Qué pasó allí? Y se acerca para observar más y se da cuenta que esos eran momentos de angustia, de amargura, de soledad, de confusión, de dolor profundo. Y entonces el hombre dijo: pero ¿cómo es posible, Señor, que en medio de mis problemas más angustiantes tú me hayas dejado solo? Yo que pensé que siempre estarías conmigo, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesitaba, Señor? Y Dios le dice: hijito, con una sonrisa tranquila, hijito, no te preocupes, siempre te he amado, siempre te he acompañado. Cuando tú ves que solamente hay un par de huellas en la arena, fíjate bien, no son las tuyas, eran las mías, porque yo te sostenía con mis brazos. Hermano que me escuchas, ese es nuestro Dios, quien nunca nos ha dejado, quien nunca nos abandonará. Y como dice el cantante cristiano: si no te veo, no es porque te has ido, siempre estarás allí. Es porque me volteé, es porque cerré los ojos, es porque me alejé de ti. Cuando no ves a Dios cerca de tu camino, no es porque Él se fue, es porque tú te fuiste, es porque yo me escondí de Él, porque Él siempre está. Su promesa es esa: siempre estará allí, siempre. Ese es mi Dios, ese es el Dios a quien yo conozco, ese es el Dios de mi salvación. Ese es el Dios de Israel, ese es el Dios de Narvarte, ese es el Dios de México, ese es el Dios de Latinoamérica, ese es el Dios de la India. Es el Dios que quiere redimirte a través de su sangre de las garras del pecado. Bendito sea mi Dios. Y podamos decir a través de este cántico, mis hermanos, con todo como lo dice la letra: Señor, yo te conozco.